Bien. En primer lugar, bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como lo dicen ahí en la pantallita, soy César Pereira, soy el Marketing Manager de Epidata y quería hacer una pequeña, muy breve introducción para ya empezar con los contenidos de interés a través de Alejandro Bianchi, ¿sí? Ale, si querés ir pasando, simplemente un overview de quién es Epidata, eh, una compañía que hoy emplea más de 700 personas en más de 7 países, sumando algún país más antes de fin de año, eh, países de Latinoamérica y Estados Unidos. Tenemos más de 20 años de trayectoria en lo nuestro, en el mercado de tecnología, a través de nuestras propuestas a clientes. En la actualidad están en los más de 250, está desactualizado eso, 170 y pico de clientes activos en la última revisión que hicimos. Eh, Somos una empresa, obviamente, netamente de tecnología, que se sostiene sobre dos pilares. Si querés avanzar, por favor, Ale. Uno de sus pilares de negocio es lo que llamamos nosotros prácticas o prácticas de conocimiento profesionales, donde a través de esas prácticas o de esos conocimientos tenemos equipos dedicados y con expertise en más de una área en lo que es el mercado, eh, como testing, automatización de procesos con RPA, arquitectura de software, arquitectura de integraciones, DevOps, DevSecOps y todo lo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Con nuestras prácticas damos servicios, ¿sí?, de valor en el concepto nuestro que tenemos, que es el outsourcing de innovación. Trabajamos muy cerca con el cliente para acompañarlo en este proceso en sus procesos de crecimiento y de transformación con base en la tecnología. No quiero complicarlos más, pero el foco en nuestros equipos también, en los de staffing o servicios de profesionales, se alinea también con todas las prácticas que tenemos. El otro pilar con lo cual hacemos tándem y nos sustentamos en acompañamiento de nuestros clientes es tener un ecosistema de partners sumamente robusto y world class. Por lo general tratamos de que sea de compañías de innovadoras y que marquen tendencia en el mercado. O sea, acompañamos en todos los servicios de DevOps, acompañamos con GitLab, con Sonar, en todos los servicios de integraciones con MuleSoft, que también es nuestro cliente, en testing estamos sumando Tricentis, en observabilidad y gestión de aplicaciones con Datadog, y así les puedo nombrar cualquiera de los que estén ahí, que siempre están alineados y hace tándem y empujan el crecimiento de los servicios y de las compañías con las que estamos, con soluciones robustas de última tendencia y con nuestros equipos experientes en las prácticas que les contaba yo recién. Básicamente, esto es Epidata, ya tiene ese equipo, este tiempo de trayectoria, y hace unos tiempos está tomando o sumando compañías al, al grupo o adquiriendo. En el día de hoy vamos a hacer un webinar, si querés pasar, con Alejandro Bianchi. Alejandro Bianchi es el titular de una de las compañías que se sumó al grupo, quien la fundó hace más de 20 y pico de años, ¿no, Ale? 40, casi. 40 años fue fundada y se sumó a Epidata para seguir creciendo en el grupo con la orientación de servicios que ellos tienen en nuestras prácticas hacia toda Latinoamérica, y Alejandro está formando ya parte del staff de dirección y de ejecución de negocios y como gran parte de su conocimiento está volcado a su experiencia también docente. En el próximo el slide se lo vamos a contar. Especializado en inteligencia artificial. Recién los que estaban entrando escuchaban que teníamos algún pequeño diálogo de cómo le estaba yendo en la ORT, en la Universidad de Uruguay, de quien es docente allá.
consideramos muy interesante y oportuno que cuente todo lo que puede trasladar en un webinar abierto a público inicialmente sobre inteligencia artificial y sus conocimientos, que eso también está ya trabajándose en los equipos de Pidata en diferentes prácticas y soluciones, como les mencionaba. Alejandro, Bueno, termina de presentarte, bueno, es un placer que él esté con nosotros haciendo esto, espero lo puedan aprovechar. Les pido que en el transcurso de la presentación, que no esperamos que no dure más de 25 o 30 minutos como máximo, vuelquen sus preguntas porque obviamente va a quedar abierto ese espacio para que sigamos contestándole de la mejor manera posible sus dudas. Muchas gracias por asistir. bueno, bueno, gracias César, buen día a todos. Creo que voy a usar un poquito más de 25 minutos para la presentación. En todo caso, me van avisando sobre el tema del tiempo, voy a poner temporizador. Bueno, la idea es conversar un poco sobre el tema de inteligencia artificial. Y les dejo algunas frases que van a sintetizar un poco todo lo que vamos a conversar y cuál es la visión que uno puede llegar a tener relacionada con este tipo de tecnología, digamos. La agenda de hoy es una agenda en donde vamos a tratar de cubrir tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la tecnología, con esta tecnología, que lo primero es lo conceptual, o sea, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? El segundo es la inteligencia artificial y los negocios, no solamente los negocios como lo conocemos, sino también el impacto que puede tener en el contexto de la sociedad. Y por último, la parte de ingeniería. ¿Por qué necesitamos ingeniería para el desarrollo de inteligencia artificial? Y si nos da el tiempo, por último, un juego relacionado con el futuro de la inteligencia artificial, o sea, jugar un poco a cómo nos podemos imaginar un futuro dentro de 10 años, dentro de 20, 50, dentro de 90 años y dentro de 200 años, por ejemplo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí algunas conclusiones. Es un pantallazo muy general lo que vamos a dar. La idea de estos webinars, si este funciona bien, a ustedes les interesa, es por ahí después dar específicos. Uno sobre el tema de inteligencia artificial y negocios, después otro vinculado con inteligencia artificial y la necesidad de una ingeniería para el desarrollo de aplicaciones robustas. Así que empezamos, este es el recorrido, digamos. Lo primero es entender un poco en el contexto en el que nos movemos hoy y cuáles son las realidades de las organizaciones y su transición hacia lo que se ha dado a conocer como transformación digital. Básicamente hay un conjunto de capacidades que las organizaciones que han hecho la transformación o que están en proceso de transformación tienen que esforzarse básicamente primero en foco en la experiencia del cliente o del ciudadano si hablamos del ámbito social, digamos. Estamos dejando de ser organizaciones que se focalizan o piensan exclusivamente en sus productos y servicios para pensar realmente en lo que necesita el cliente, o sea, cuál es la propuesta de valor que le quiero dar a mis clientes, que sería la segunda capacidad, cómo utilizando tecnología digital hago innovación, centrándome en una propuesta de valor diferente que lo que normalmente ofrezco. La tercera capacidad tiene que ver fundamentalmente con cómo organizo mis estructuras para generar organizaciones ágiles, adaptables al cambio, altamente cooperativas y fuertemente centradas en equipos multidisciplinarios. La siguiente es la automatización de los procesos, o sea, procesos y datos integrados en un marco de alta automatización, en donde tengo sistemas operacionales y sistemas tradicionales de CRM, ERP, Supply Chain Management, etcétera, que están focalizados en integrarse fuertemente con tecnología digital, digamos. Y por último, el hecho de que cualquier organización digital es una organización data-driven, o sea, centrada en datos, basadas en tomar decisiones en función de los datos que fluyen dentro de la organización. Y hoy le incorporamos el concepto de inteligencia artificial.
El concepto de inteligencia artificial está yendo hacia lo que están dando en llamar las grandes consultoras en la era post-digital, en donde la inteligencia artificial ya de por sí es una generadora de cambios disruptivos en las organizaciones. Así, en algún momento les voy a mostrar qué significa ser una organización pionera en inteligencia artificial. O sea, este es básicamente poner el contexto. Y dentro de la charla, muchos de ustedes, tal vez los que tengan algunos años y los que siempre se interesen por la ciencia ficción, van a reconocer esta imagen. Esto representa una de los íconos de la ciencia ficción en su momento, que era 2001, Odisea del Espacio, y este era el ojo de visión de la HAL 9000, la computadora que se enojó con un grupo de astronautas y que tomó decisiones bastante complicadas en un viaje interestelar, digamos. La segunda imagen que me interesa ver es esta, muchos de ustedes la conocerán, es el hombre del Bicentenario, o sea, el proceso de transformación de un robot hasta convertirse en algo cuasi humano con autoconciencia y que prácticamente era difícil diferenciarlo de una persona, de un ser humano, digamos, ¿no? Y la tercera película es Trascender, que es tal vez uno de los objetivos que hemos tenido siempre desde el punto de vista de la tecnología, que es la integración entre el hombre y la máquina, como para lograr capacidades superiores. En el marco de estas tres icónicas películas gira todo lo que se puede decir y lo que se va a seguir diciendo con respecto a inteligencia artificial, digamos, ¿no? Mucho de lo que voy a comentar tiene mucho que ver con esto. Entonces, para entrar rápidamente, definamos qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una teoría y es desarrollo de sistemas que están fundamentalmente basados en software. Eso es esencial tenerlo claro. O sea, es un software muy especial, pero no deja de ser software, en donde lo que normalmente hace es tareas que requieren inteligencia humana, como percepción visual, reconocimiento de voz, toma de decisiones, interpretaciones de texto, entre otros problemas de solución similar. Pero lo primero que me interesa que quede claro aquí es que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas basados en software y que por lo tanto le caben en gran medida todas las leyes que rigen el proceso de software. ¿Cómo evolucionó? Muchos de ustedes saben, el primer concepto de inteligencia artificial lo planteó Alan Turing en el año 50 cuando planteó el test de Turing, en el sentido de que si una máquina era capaz de engañar a una persona, en el sentido de que la persona creía que estaba hablando con una persona, entonces esa máquina era inteligente. A partir de ahí, John McCarthy, Marvin Minsky fueron quienes evolucionaron el concepto de inteligencia artificial en los años 60, en donde se empezaron a generar los primeros lineamientos que después entró en un valle por una cuestión de capacidad tecnológica y de capacidad computacional, que empezó a desarrollarse un poco más en los años 80, cuando empezaron a desarrollarse los primeros sistemas expertos, y que después volvió a entrar en un valle de nuevo por una incapacidad desde un punto de vista tecnológico, y que a partir de los 2000 volvió a incrementarse nuevamente, y a partir del año 2020 la inteligencia artificial salió un poco del laboratorio y se metió mucho más en la sociedad. Y si analizamos los últimos 2 años, o si queremos analizar el último año, 2024, la cantidad de desarrollos, innovaciones, herramientas que hay alrededor de inteligencia artificial, el nivel es abismal, digamos. El tema, la otra cuestión es cómo definimos la inteligencia artificial. Son sistemas basados en software, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué hacen esos sistemas basados en software? Nosotros tenemos 2 tipos de inteligencia artificial fundamentalmente como grandes grupos. La primera es lo que es la inteligencia artificial simbólica. Es aquella que se basa en reglas lógicas predefinidas. Si A y B son tal cosa y C es tal otra, entonces seguramente va a ser lo de él. Esto está basado fundamentalmente en conceptos de lógica. No hay involucramiento de datos, sino que lo que aplica son reglas que son bien específicas y bien concretas de un dominio,
para que el sistema tome decisiones o pueda hacer algún tipo de predicción. Las características, los sistemas característicos de este tipo de inteligencia artificial son los motores de reglas o lo que son sistemas expertos, que se aplican fuertemente en dominios muy complejos, como podría ser diagnóstico médico, control de fallas, análisis de algún tipo de componente financiero. Son sistemas sumamente fáciles de entender, en el sentido de que la misma forma como están estructurados se autoexplican, y también es muy fácil la interpretabilidad de los resultados, o sea, ¿por qué me está dando este resultado? El problema que tienen es que son poco flexibles a los cambios, o sea, si estoy trabajando en un dominio que cambia mucho, el hecho de tener que cambiar permanentemente las reglas lo hace difíciles de mantener. Pero gran parte de sistemas que hoy están funcionando, integrados en diferentes otros componentes tecnológicos, están basados en este tipo de inteligencia artificial. La segunda es la que está basada en aprendizaje automático, que es la que hoy por hoy más conocemos, fundamentalmente a través del concepto de Machine Learning. El concepto de Machine Learning es un conjunto de sistemas o de aplicaciones en donde el sistema aprende de datos para hacer predicciones, utilizando diferentes enfoques de aprendizaje, como vamos a ver en un momento, permite utilizar esos datos para hacer cierto tipo de razonamiento y en función de eso tomar alguna decisión o hacer algún tipo de predicción. Por lo general, el problema que tienen los modelos de aprendizaje automático es que son difíciles de explicar sus resultados y de interpretar ese resultado. Ahí es en donde el primer punto en donde quiero remarcar la necesidad de una ingeniería para poder resolver esos problemas. La ventaja que tienen los sistemas de aprendizaje automático es que son adaptables a los cambios de dominio y o contexto. Un sistema de motor de recomendaciones, un sistema de predicción digamos, de ventas y ese tipo de cosas, son muy fáciles de adaptar a nuevas realidades porque lo que cambian son los datos y en función de eso se puede hacer que el modelo evolucione. Y obviamente tienen un rango muy amplio de aplicación, digamos. Cualquiera de estos dos grandes grupos de inteligencia artificial tienen implicancias. Sea una u otra, siempre hay datos, siempre hay algoritmos o reglas, hay un fuerte conocimiento de dominio, hay aspectos de éticas y regulaciones, se requieren capacidades de procesamiento que no son menores, dependiendo del volumen de información que tengo que procesar, y necesito ingeniería. Necesito ingeniería porque a medida que estos sistemas se hacen más complejos, necesito más capacidad para desarrollarlos, digamos. ¿Cómo seguimos evolucionando con esto? La otra forma de evaluar la inteligencia artificial es a través de dos enfoques. Uno basado en capacidades, que básicamente lo que define es qué es lo que puede hacer. Y la segunda es basada en funcionalidades, qué tipo de resultados me puede dar. La primera es lo que se conoce como Narrow AI, que básicamente quiere decir inteligencia artificial limitada. La inteligencia artificial limitada es aquella inteligencia artificial que solamente puede hacer una sola cosa buena a la vez. Que es básicamente lo que hoy por hoy hacen todas la gran mayoría, por no decir todas las inteligencias artificiales, digamos. Todo lo que está implementado hoy por hoy está basado en el tipo de inteligencia artificial limitada. Después viene el otro concepto que tanto la superinteligencia artificial como la inteligencia artificial general son dos conceptos teóricos en donde se debate mucho en qué momento se va a llegar ahí. La inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que es capaz de resolver cosas que le son desconocidas. Básicamente como hacemos nosotros. Se nos presenta un problema sobre el cual no tenemos conocimiento, no tenemos experiencia, y nosotros empezamos a hilar diferentes experiencias en otros problemas que hemos resuelto, y en función de eso tratamos de encontrar soluciones
probamos, evaluamos, hasta que encontramos una posible solución para eso. Eso todavía es teórico, no hay forma todavía que una inteligencia artificial pueda hacer y resolver un problema de ese tipo. Y la inteligencia artificial la superinteligencia artificial, es aquella que, además de hacer lo que hace la inteligencia artificial general, permite o tiene la capacidad de interpretar mis propios sentimientos, mis propias emociones y comportarse en función de eso. Estas dos son fundamentalmente teóricas. La gente de OpenAI dice que esto se va a lograr dentro de 30 años. Hay otros que dicen que tienen que pasar más de un siglo para que esto se pueda lograr, por varias razones que no nos alcanza el tiempo para discutirlas. Pero eso significan capacidades. Cuando hablamos de funcionalidades, de qué resultados pueden dar, nosotros tenemos 4 tipos aquí, que son, el primero son lo que se conocen como máquinas reactivas. El concepto de máquinas reactivas es uno de los más utilizados. Muchas soluciones que vemos todos los días están basadas en máquinas reactivas, en donde lo que hace, me da un resultado, pero no tiene la capacidad de ese resultado guardarlo y hacer un aprendizaje de eso, sino que yo le pido algo y me da un resultado. Por ejemplo, un traductor de voz. Reconoce una voz, me la traduce a texto y ya terminó, digamos. Después vienen lo que se conocen como de memoria limitada. De memoria limitada son aquellas que me permiten, que me dan un resultado pero limitado al contenido de experiencia que tiene en función de los datos con los cuales fue entrenado, digamos. Muchas de los modelos que nosotros vemos hoy por hoy de motores de recomendaciones, etcétera, empezaron siendo máquinas reactivas y evolucionaron a memoria limitada a medida que evolucionaban la máquina de aprendizaje sobre la cual estaban siendo entrenadas y con los datos con los cuales estaban siendo entrenadas. La teoría de la mente, por ahí ustedes la conocen o han leído acerca de esto, se trata fundamentalmente de la manera en cómo nosotros como seres humanos reconocemos las emociones y los sentimientos de los demás y también tenemos la capacidad de escuchar y de, en cierta forma, aceptar lo que nos está diciendo el otro, aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que está diciendo. Y eso genera todo un círculo de empatía en donde la frase más típica que define la teoría de la mente es: yo creo que tú crees que yo creo, digamos. Todo ese proceso tiene una serie de vericuetos a partir de los cuales nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes. La intención de que una máquina pueda hacer eso es todavía mucho más teórico que lo que mencionaba sobre las otras inteligencias artificiales. Y la parte y lo que se conoce como inteligencia artificial autopercibida es la capacidad que una inteligencia artificial o que una máquina tiene de autopercibirse como uno mismo, digamos. Como alguien que tiene personalidad, como alguien que tiene emociones, como alguien que siente y que quiere formar parte, por ejemplo, de un grupo de gente de trabajo que quiere tener su opinión y que quiere ser reconocido por su valor, digamos. Básicamente, que se reconozca como lo que nosotros conocemos como un ser vivo, básicamente, un ser humano vivo. Teoría de la mente autopercibida, obviamente son teorías, se hacen experiencias, pero fundamentalmente para que cuando escuchen hablar sobre inteligencia artificial limitada o máquinas reactivas, puedan más o menos entender de qué se trata. Porque alrededor de todo esto gira después todo el resto de lo que son desarrollos. Y el enfoque más sintético que conocemos hoy por hoy es básicamente lo que es inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial predictiva. Básicamente la primera, como ustedes bien saben, es lo que se permite generar con ChatGPT y GPT-4, Llama, Gemini, etcétera, en donde yo puedo crear a través de una inteligencia artificial nuevo contenido en base a información que ya tengo almacenada y estructurada de alguna forma. Texto, imágenes, puedo música, puedo crear código de programación.
A partir de aprender, como les dije, de los datos existentes y genero nuevos datos similares a los datos de entrenamiento y esos datos vuelven otra vez a reentrenar el modelo y así sucesivamente. ¿Qué puedo hacer con esto? Bots inteligentes, gestión de conocimiento, y son las bases para la inteligencia artificial general que les mencionaba recién. La IA predictiva, fundamentalmente, es la que se utiliza para predecir eventos o resultados futuros basándonos en información histórica. Para eso podemos usar lógica simbólica o identificar patrones en datos históricos que los usamos después para hacer tendencias futuras. Eso puede ser análisis predictivo o puede ser análisis prescriptivo, digamos. ¿Estos qué son? Máquinas de aprendizaje, motores de reglas o lo que ya conocemos de hace muchos años atrás como sistemas expertos. No es cierto que hoy por hoy todo pasa por máquinas de aprendizaje o por ChatGPT y demás. Hay muchas áreas, por ejemplo, en áreas de misión crítica, software de control de fallas en el que me ha tocado trabajar, en donde las soluciones por cuestiones de performance, por cuestiones de calidad, de claridad del resultado y demás, utilizamos muchos motores de reglas, digamos. Me ha tocado hacer más mantenible un software a partir de reemplazar un montón de código por un motor de reglas que sepa interpretar, por ejemplo, las características del usuario y en función de eso sea capaz de identificar cuáles las prioridades de sus consultas y leerme la pantalla para eso, digamos. Un motor de reglas puede hacer eso. Entonces, tener estos dos son los enfoques, básicamente, digamos. La idea es que se lleven un pantallazo general de esto. ¿Me siguen? ¿Está todo bien? Yo no los veo, así que espero que se entienda. Rápidamente, las máquinas de aprendizaje, ¿qué son? Es, como dijimos, una forma de inteligencia artificial. La idea es extraer conocimiento, patrones de una serie de observaciones. O sea, por ejemplo, quiero conocer el perfil de mis clientes agrupados por algún tipo de característica para poder ofrecerles un producto determinado, digamos. Las máquinas de aprendizaje se clasifican en 4 tipos. En aprendizaje supervisado, en donde yo etiqueto los datos y en función de los datos etiquetados hago que el algoritmo aprenda y en función de ese aprendizaje toma decisiones. El caso típico de aprendizaje supervisado es el control del spam que yo tengo en el correo electrónico, digamos. Es el ejemplo más típico. Otra característica de aprendizaje supervisado puede ser la detección de fraude en tarjetas de crédito. El aprendizaje no supervisado es cuando yo no tengo la capacidad de etiquetar datos, porque en realidad no tengo muy claro cuál es el problema que quiero resolver, pero sí lo que quiero es agrupar los datos en alguna característica común. Por ejemplo, a través de algoritmos de clusterización. Por ejemplo, un aprendizaje supervisado se utiliza mucho para identificar patrones comunes de una enfermedad, digamos. A ver, quiero ver si la enfermedad, si agrupo a la gente enferma por edad, puedo sacar alguna conclusión. ¿Cómo clasifico a mis clientes de tal manera de que les pueda ofrecer determinado tipo de productos, haciendo personalización? Y después tenemos aprendizaje profundo, que son las redes neuronales. El grueso de los sistemas de computer vision, reconocimiento del lenguaje natural y demás, están basadas en redes neuronales. Y todo lo que vemos de inteligencia artificial generativa fundamentalmente son redes neuronales. Y el aprendizaje reforzado es la forma en cómo nosotros, frente a una respuesta correcta o incorrecta, nosotros hacemos que el algoritmo asimile eso como un premio o como un castigo, dependiendo del tipo de respuesta que dé y en función de eso pueda aprender. Casi todos los modelos de máquinas de aprendizaje trabajan en algún punto con aprendizaje reforzado, digamos. ¿Cómo funciona una máquina de aprendizaje? Fundamentalmente tengo una fuente de datos, esa fuente de datos se procesan esos datos a través de etiquetado o enriquecimiento de alguna forma, eso pasa a un modelo predictivo, que es la máquina de aprendizaje en sí misma, y esto genera un
postprocesado de datos, que es el resultado básicamente que le entrego a un usuario o que le entrego a un sistema para que tome algún tipo de acción. Este es el modelo simple, que vamos a ver que en IA generativa es un poco más complejo que esto. La IA generativa es un subconjunto de máquinas de aprendizaje. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de máquinas de aprendizaje, porque fundamentalmente está aprendiendo de un enorme volumen de datos. Se focalizan en aprendizaje basado en redes neuronales, fundamentalmente no supervisado y por refuerzo. O sea, cada vez que nosotros escribimos algo en ChatGPT, el ChatGPT lo que hace con ese prompt, con esa pregunta que nosotros hacemos, es ensamblar todos esos datos con un mecanismo que puede ser a través de una base de datos vectorial o de fine tuning o de un ajuste muy fino de los datos con los que va a trabajar para que nos dé el resultado. Si bien algunos pueden ser algoritmos estadísticos, la inteligencia artificial generativa está basada fundamentalmente en algoritmos probabilísticos. Es por eso que no necesariamente una aplicación de inteligencia artificial generativa me va a dar siempre el mismo resultado. Siempre me va a dar un resultado que va a ser aproximado a lo que yo le consulté en función de cómo están estructurados sus datos. Tienen una arquitectura compleja y con una alta demanda de procesamiento para el entrenamiento de los modelos. O sea, generar lo que se conoce como un modelo fundacional, como podría ser GPT-4, como podría ser Gemini, lleva una cantidad de procesamiento y una cantidad de esfuerzo en preparar todos esos datos que no hay organización hoy por hoy en Latinoamérica que tenga la capacidad de hacer eso. Es por eso que existen variantes para utilizar la inteligencia artificial generativa en aplicaciones concretas como las que podríamos llegar a necesitar en nuestros negocios. ¿Cómo funciona? La inteligencia artificial generativa tiene un enfoque, una arquitectura lógica de este tipo. Hay una aplicación, que es mi aplicación, que lo que contiene es un conjunto de preguntas basadas en mi dominio de negocio, sobre el cual yo hago las consultas a través de una API, que esa API se conecta con lo que es el Large Language Model, el GPT-4, que ese es el modelo fundacional. Ese modelo está almacenado sobre una infraestructura, que esa infraestructura contiene todos los datos que este modelo va a manejar. Esta parte de aquí, la infraestructura y los datos, es lo que lo hace poderoso. Dependiendo del tipo de aplicación que yo puedo hacer, yo tengo formas de desarrollar esta aplicación de tal manera de que pueda explotar las capacidades de esto, pero tratando de reducir al dominio que yo necesito. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes escuchan hablar de arquitecturas basadas en fine-tuning o arquitecturas basadas en RAG, eso significa que lo que estoy haciendo es poniendo algo en el medio aquí para que utilice todo esto, pero acotado a mi dominio. Y después tenemos unas capas verticales que son LLMOps, que es cómo despliego aplicaciones de IA generativa en producción, la forma en cómo defino dentro de mi aplicación, la forma en cómo va a interactuar mi usuario con la aplicación, los aspectos de seguridad, porque obviamente todos los datos que genero en mi aplicación y que yo transmito al modelo, dependiendo de la forma en cómo yo logro integrarme o logro contratar el acceso a este modelo, puede definir mucho de las pautas de seguridad. Y mucho de la IA responsable. O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles son las restricciones éticas que yo tengo en el momento en que voy a utilizar los datos propios y los voy a integrar a un modelo fundacional como este? Todo este tema nos daría lugar para tener un curso básicamente completo de cómo llevar adelante todo este tipo de desarrollo, digamos. Pero la idea es que tengan una idea básica de cómo funciona. Y ahora, si todo esto lo juntamos con los negocios, la IA obviamente cambia todos los modelos de negocios de todos los dominios industriales. Integrar AI al negocio no es gratis.
O sea, una de las grandes cosas que se ven hoy por hoy es que parecería, como se lo vende, que esto es fácil. Y no es para nada fácil. McKinsey dice que el 85% de las empresas que dicen que están haciendo inteligencia artificial apenas están empezando a explorar la oportunidad de poder resolver algún caso de uso, digamos. Y que todavía son muy pocas aquellas que han logrado un resultado concreto con beneficios medibles en relación al costo que eso les ha costado, digamos. Por lo tanto, esto implica mucho esfuerzo e inversiones en innovar, en estrategias de innovación y fundamentalmente en experimentación, digamos. La idea es que la IA se planifique y se pueda ejecutar en un marco de cooperación entre las diferentes áreas del negocio. Una de las cosas que, a mi modo de ver, la inteligencia artificial va a lograr en las organizaciones es sistemáticamente romper con el síndrome de silo, en el sentido que si las áreas no se alinean a trabajar en equipo, va a ser muy difícil lograr beneficios de esta tecnología más allá de cosas muy, muy, muy frívolas, por decirlo de alguna forma. Y la otra cuestión es medir el beneficio para lograr un crecimiento controlado. Según Gartner, hay cuatro pilares de una estrategia para poder implementar o llevar adelante estrategias de inteligencia artificial. El primero es el tener una visión con claros objetivos y con beneficios y manera de medir el éxito. Tratar de encontrarle valor, lo que hablábamos al inicio, cuál es mi propuesta de valor, digamos, cómo impacta en el negocio, en la gestión de cambio, cómo impacta en el capital humano, tanto en mis clientes como en el capital interno, y el hecho de tener claro los riesgos de regulaciones, de cómo mantenemos la reputación o cómo esto nos ayuda a mejorar la reputación de la compañía, cómo nos planteamos frente a la competencia, y lo que tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos que no son menores, digamos. Y el tema de adopción. Sobre el tema de adopción, les voy a contar algo muy, muy práctico. Es un método que hemos aplicado, que estamos aplicando en algunos clientes que están queriendo encarar sus proyectos y que básicamente tiene 4 o 5 pasos, 6, en donde lo dividimos en 3 pasos, que son de capacitación, de identificación de casos y priorización, lo que sería un discovery, y lo que sería la ejecución. La parte de capacitación implica dar o formar o ayudar a entender lo que significan organizaciones data-driven para después entender en qué puedo aplicar inteligencia artificial. El tema de ser organizaciones data-driven es esencial. Si yo no tengo la capacidad de gobernar mis fuentes de datos, difícilmente pueda lograr aplicaciones de inteligencia artificial que sean realmente productivas para la organización. Los siguientes 2 pasos es identificar objetivos de negocios de la organización y cuáles son potenciales casos de uso. Y a partir de ahí priorizar y seleccionar esos casos que van a ser los que voy a prototipar y evaluar, y en función del resultado de la prototipación o experimentación, voy a poder evaluar el valor o no que pensábamos que íbamos a tener para después poder ir desarrollar y desplegar. Y la parte de ejecución es recurrente, o sea, en función de la priorización tendré varios pasos sobre los cuales voy a ir evolucionando y de esa forma voy insertando la organización, generando el cambio de cultura y convirtiéndome en una organización que gira alrededor de esta tecnología. Algunos objetivos de preguntas. ¿Qué buscamos? Excelencia operacional, reducir costos, mejorar experiencia, anticipar futuro. ¿Qué otras cosas deberíamos pensar? ¿Quién debería definirlo? Aquí les dejo una taxonomía básica que tiene que ver con 5 áreas potencialmente claves de objetivos de negocio, sobre las cuales podemos pensar en qué medida la inteligencia artificial puede ser realmente importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, en adquirir y retener clientes, podemos pensar en personalización, rentabilidad, retención, adquisición, y así con cada uno de los demás. Esto se lo dejo para que después en el video lo puedan refrescar. Y aquí hay diferentes casos de uso sobre los cuales se puede trabajar, algunos ya se los he mencionado, y usamos algo muy sencillo, que es un template de escenario
de los casos de uso de inteligencia artificial. Esto lo pueden implementar, nosotros lo implementamos en una herramienta como Miro o alguna herramienta similar de trabajo colaborativo. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es de ver si podemos transformar todas estas experiencias en algo que podamos meter dentro de una pequeña aplicación de inteligencia artificial generativa para que esto nos permita generar conocimiento que podamos reusar en siguientes pasos dentro de nuestros clientes, digamos. Se los dejo como para que lo puedan tener como ejemplo. Y aquí es la guía de priorización. O sea, en el eje de la X tenemos el valor para el negocio y en el eje de la Y tenemos el impacto. Por ejemplo, todo lo que tenga alto valor y bajo impacto tiene alta prioridad. ¿Qué significa el impacto? El impacto es, por ejemplo, cuán complejo es tecnológicamente, cuál es el grado de gobierno de los datos que nosotros tenemos, cuál es la calidad de esos datos, cuál es la resistencia que podemos encontrar en la gente. Si mi aplicación de inteligencia artificial se tiene que integrar con mis sistemas legados, ¿cuál es el grado de conocimiento que yo tengo de mis sistemas legados o cuán preparados están para poder integrarse con esta tecnología? Eso es lo que define el impacto, digamos. Si yo tengo poco valor y bajo impacto, eso tiene baja prioridad, no aporta demasiado. Si tiene bajo valor y alto impacto, si no proveo valor y tiene un alto impacto de todas las características que ya mencioné, descartamos. Y si tiene alto valor y alto impacto, son aquellas cosas que transforman el negocio, que son aquellas que más trabajo cuestan, que más esfuerzo llevan, digamos. Hay otras formas de hacerlo. Esta nos ha resultado bastante interesante. Un caso concreto que tenemos en un cliente, llevamos adelante este proceso en 3 o 4 talleres y el resultado fue, la priorización fue implementar RPA en 4 procesos, operativos críticos para una compañía que está en el rubro automotriz, digamos. Para esto sirvió, digamos, ¿no? Ok. Para cerrar esta parte, ¿qué significa una empresa centrada en inteligencia artificial? Primero, son organizaciones que trabajan en su operación y en sus arquitecturas de forma muy moderna. No solamente arquitectura tecnológica, sino también su arquitectura empresaria, la forma en cómo arman su arquitectura de negocios, digamos. Fundamentalmente centradas en datos. Poseen una cultura de inteligencia artificial consolidada. Hay políticas, hay gobierno de los datos y hay gobierno de las aplicaciones de inteligencia artificial, buscando beneficios para toda la organización. Se enfocan en propuestas disruptivas, siempre están pensando en qué forma podemos encontrar mejores soluciones para todo esto. Profundizan ecosistemas con proveedores, o sea, hacen alianzas con proveedores de tecnología con los cuales establecen ecosistemas de trabajo con relaciones de largo plazo, en donde combinan el aporte tecnológico con el aporte del dominio del negocio. Y fundamentalmente, simplifican en lugar de complicar. Tratan de utilizar la inteligencia artificial para transformar la creación de valor, para generar cada vez más valor, en lugar de pensar solamente en tecnología, digamos. Esto es lo que le quería decir con respecto al negocio. Y ahora en la última parte del webinar, contarles un poco sobre el tema de ingeniería. O sea, todo esto que estoy comentando del negocio, todo esto que estoy hablando de los tipos de inteligencia artificial, ¿por qué necesita una ingeniería? Thomas Davenport, en un paper famoso del 2020, dijo que una buena regla general dice que hay que estimar que por cada dólar que se gasta desarrollando un algoritmo de machine learning o de cualquier tipo de machine learning o una aplicación de inteligencia artificial generativa, debo gastar $100 para desplegarlo y soportarlo. Lo que él trata de decir es, una cosa es hacer un algoritmo en una estancia de experimentación y otra es poner eso en producción, digamos. Con lo cual, necesito tener ingeniería para que esos $100 sean lo menos posible y agreguen el mayor valor, digamos. Entonces, en ese sentido, una justificación tiene que ver con que cada vez más la inteligencia artificial está metiéndose en áreas de misión crítica. En mi caso particular, he trabajado mucho en temas de sistemas de control de falla, por ejemplo, en sistemas de radarización, en utilizar la inteligencia artificial
para integrar sistemas de comando y control de Fuerzas Armadas, por ejemplo, un trabajo que hicimos para el Ministerio de Defensa hace algunos años, digamos. Pero cada vez se va metiendo más en áreas críticas, en medicina, en finanzas, etc. Tenemos que lidiar con propiedades emergentes. El hecho, una propiedad emergente es cuando dos sistemas se combinan y esos dos sistemas generan una propiedad emergente no deseada o que se potencian en una propiedad emergente beneficiosa, digamos. La integración con sistemas tradicionales, o sea, cómo integro inteligencia artificial como sistemas legados. Eso me permite asegurar performance, disponibilidad, lo que hablamos hoy de explicabilidad e interpretabilidad. O sea, a través de aplicaciones de inteligencia artificial basadas en lógica simbólica, por ejemplo, yo puedo hacer sistemas altamente explicables e interpretables, pero posiblemente sean muy difíciles de mantener o de cambiar, o puedo llegar a tener algún problema de performance. Entonces, el hecho de poder balancear esas propiedades al momento de elegir una solución es claramente un problema de ingeniería. Necesitamos nuevas capacidades para trabajar colaborativamente. O sea, hoy el desarrollo de este tipo de aplicaciones no implica solamente ingenieros de software, involucra científicos de datos, involucra ingenieros de datos, involucra gente, expertos y referentes del negocio, digamos. Con lo cual, el trabajo en equipo integrado me permite tener modelos que se transformen en código y productos que sean robustos. Por eso necesitamos ingeniería. Fíjense ustedes que en este marco tenemos claramente todos los... esta es la parte del modelo, o sea, el algoritmo y el código. Una máquina de aprendizaje hecha en Python, por ejemplo. Pero alrededor de todo esto tenemos todo este conjunto de actividades que van desde la configuración, feature engineering, gestión de metadata, servicios de infraestructura, monitoreo, etcétera, que los necesito para poder poner este sistema en producción. Por lo tanto, esta etapa es la que hace un científico de datos con un equipo de ingenieros de datos, pero después viene todo el resto, por lo cual necesito tener eso bien instrumentado. Si nosotros ponemos, por ejemplo, este ejemplo, que tengo un sistema integrado de Machine Learning, como hemos comentado, en un ambiente operacional, nosotros aquí tenemos las fuentes de datos, el procesamiento de esos datos convertidos en datos operacionales, que son trabajados por un componente de software que le pasa pedidos de predicciones a una máquina de aprendizaje que genera un resultado para otro componente de software, por ejemplo. Nosotros tenemos, cada uno de estos componentes están siendo monitoreados en tiempo de ejecución. Este es el modelo ideal. Se supone que esto debería funcionar perfectamente, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que tenemos un problema de perspectiva. Acá tenemos 3 bloques de actividades, que son crear y entrenar el modelo, arquitectura, desarrollo, integración y testing, despliegue y operación, que son ejecutados por 3 diferentes grupos de stakeholders: científicos de datos, ingenieros y gente de infraestructura y operaciones. Y cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente del problema, más cercanamente a lo que muestra la figura, digamos. Y esto se da en muchas organizaciones al inicio de empezar a trabajar con este tipo de prácticas. A mí me ha tocado escuchar, bueno, yo ya te hice el modelo, ahora cómo lo pones en producción es un problema tuyo, digamos, ¿no? Y eso se da mucho en las organizaciones. ¿Qué genera ese problema, ese problema de perspectiva? Primero, que el sistema va a tener mala performance, porque no se definieron los recursos adecuados en función de la escalabilidad que el modelo va a tener. Segundo, los datos que se usaron para probar el algoritmo pueden diferir de los datos que en realidad van a ser procesados en el mundo real, digamos, en producción. El modelo ha sido tantas veces modificado que la API entre el componente 1 de software y la máquina de aprendizaje tiene serios problemas porque el código del modelo ha sido tan modificado por estos dos problemas que prácticamente resulta difícil que pueda funcionar adecuadamente. La información de monitoreo es poco usable porque cuando se definió el modelo en el campo de experimentación, se usaron distintas mediciones a las que
se implementan en producción. Y por último, fallas en el sistema debido a que es difícil replicar el testing, porque las pruebas que se hicieron en la etapa de experimentación son muy acotadas a las que debería hacer yo en producción, digamos. Este problema requiere una solución integral de ingeniería, digamos. Y si lo llevamos a LLMs, es más serio todavía, porque en LLMs, en lo que son aplicaciones de inteligencia artificial generativa, lo que tenemos es una enorme orquestación de tecnología. Cuando pensamos en el mundo de agentes inteligentes que se integran y que se orquestan entre sí para proveer soluciones, estos problemas se potencian, digamos. Por lo tanto, lo que necesitamos es un enfoque de solución, digamos. Integrar el desarrollo al resto de los grupos, focalizar en arquitectura, la práctica de la arquitectura de software trasladada a la inteligencia artificial es hoy un tópico presente en casi todos los blogs y los últimos libros que han salido vinculados con inteligencia artificial. Trabajar DevOps para inteligencia artificial, o sea, tomar toda la experiencia que la organización tiene en DevOps para trasladarlo a las aplicaciones que voy a desarrollar en esta tecnología. Trabajar diferentes pipelines y el desarrollo de aplicaciones y empezar a utilizar la inteligencia artificial dentro de los equipos de desarrollo. Hoy, herramientas como GitLab, Copilot, ya proveen ayudas a los equipos para poder facilitar y resolver estos problemas. Entonces, este es un modelo de un ciclo de vida muy rápido, en donde yo tengo fabricar, gestionar, desplegar y monitorear. Fabricar significa elaborar todo lo necesario para que el ambiente de los datos sea lo más cercano a la realidad, tener muy claro cuál va a ser el ambiente donde el sistema va a funcionar en producción, tomar decisiones de arquitectura vinculadas con eso. Gestionar el hecho de que vamos a tener nuevos roles dentro de la organización, gestión de la configuración de los modelos, trazabilidad entre los diferentes modelos y los otros componentes de software, tratar de reusar modelos para que puedan ser aplicados en más de un problema. Después gestionar el despliegue y la integración a través, como dijimos, del tema a través de DevOps. Y el tema de monitoreo. Hoy ya las herramientas, muchas de las herramientas de monitoreo que están en el mercado proveen facilidades de Machine Learning para hacer algunas predicciones vinculadas con qué es lo que puede suceder si el modelo continúa funcionando en esas condiciones, digamos. Este ciclo nos llevaría mucho tiempo explicarlo en detalle. Lo que quiero, como les dije, es un pantallazo general de cuáles son las cosas que tenemos para visualizar. Y esta es la forma en cómo podemos integrar el pipeline, digamos. O sea, fíjense ustedes que tenemos el desarrollo de aplicaciones y el tema de ingeniería de datos y de ciencia de datos por aquí abajo. Y todo este ciclo está integrado a través de un repositorio centralizado, que puede ser GitLab, que puede ser cualquier otro, en donde yo puedo elaborar, paquetizar modelos, certificar modelos y a partir de un buen modelo de observabilidad, analizar datos, monitorear desvíos del funcionamiento de tanto sea de la Machine Learning como de la aplicación de LLMs y trabajar eso dentro del pipeline de datos para que los datos sean ajustados, el modelo se vuelva a entrenar y así sucesivamente, siempre integrado al repositorio de aplicaciones. Esta forma de trabajar es lo que se refiere cuando hablamos de ingeniería de software para inteligencia artificial, que van a haber muchos trabajos escritos relacionados con esto. Algo que les hablaba de la organización de los equipos, o sea, tratar de integrar equipos donde científicos de datos se integren, gestionar instancias de experimentación, crear ambientes de trabajo colaborativos, asegurar que hay gobierno de los datos dentro del proyecto, trabajar en feedback continuo, visión compartida, reuso de experiencia y tratar de incorporar prácticas ágiles, apalancadas en la automatización de los pipelines. Hoy por hoy, las soluciones de nube y demás proveen muchas facilidades para esto, pero el punto es que esas facilidades no las puedo usar si yo no tengo una visión clara de ingeniería
si yo no tengo una clara visión de arquitectura que me guíe en la forma en cómo explotar mejor esas capacidades de servicios en la nube. Algunas consideraciones ya las mencioné, repositorios centralizados, tratar de trabajar con las APIs que nos proveen los proveedores cuando trabajamos, por ejemplo, con los modelos fundacionales de LLM, y trabajar mucho el concepto de MLOps o LLMOps para simplificar la implementación. Podríamos hablar mucho más sobre esto, pero es para que tengan una idea de qué se trata. Para ir cerrando, ya estoy terminando, César, no te preocupes, dame 2 minutos más y ya termino. ¿Cuáles son las oportunidades de investigación y desarrollo? Hay desarrollo de nuevos modelos para dominios muy específicos, que son de alta criticidad, seguridad, por ejemplo. En dominios de seguridad hay muchos problemas, hay mucho que trabajar sobre el tema de los sesgos. Los riesgos de la inteligencia artificial pasan mucho por temas de sesgo. Desarrollo de arquitecturas de referencia para diferentes tipos de área. Aquí ya hay mucho trabajo relacionados, por ejemplo, a diferentes modelos de referencia para distintos tipos de aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa. Hay muchos trabajos y ya hay un par de libros escritos que se referencian a eso, digamos. Nuevos patrones de diseño. La innovación abierta, o sea, como académico, conduzco en la universidad donde trabajo en el exterior y ahora estoy director de una carrera de ingeniería en inteligencia artificial en una universidad aquí en Argentina. Estamos viendo en la innovación abierta, la integración de diferentes actores para generar ideas que nos permitan mejorar las capacidades de los programas de enseñanza y al mismo tiempo que esos programas de enseñanza se alimenten con casos de la vida real que puedan ser utilizados en los diferentes estamentos de las carreras, digamos. Y eso se puede trasladar a las diferentes industrias, a diferentes mecanismos sobre los cuales poder trabajar esto. Esto implica estrategias, arquitecturas, procesos, gobierno del área. Y obviamente lo que está de moda hoy por hoy y que creo que va a ser el futuro, que son los agentes inteligentes. Y los otros 3 desafíos son la Haya y la computación de frontera, o sea, todo lo que es edge computing. Por ejemplo, un robot es un ejemplo de computación de frontera, pero un robot es inteligencia artificial reactiva. ¿Cómo hacemos para que un robot pueda aprender de cada cosa que hace y corregir sus propios defectos? El volumen de datos que se necesitan para eso es muy difícil hoy por hoy de poder almacenarlo en el mismo robot, digamos, por lo cual ahí hay todo un desafío. El tema de la energía y sustentabilidad, o sea, la inteligencia artificial requiere mucho consumo de energía, los modelos de Large Language Model consumen cantidades infernales de energía, al punto tal, seguramente lo habrán visto, que Microsoft estaba pensando en el diseño y fabricación de microreactores nucleares para poner en sus data centers, digamos, que contienen sus modelos, digamos. Y el otro tema es la interacción humano-inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, una cosa que es importante, que todo lo que nosotros hablamos de inteligencia artificial hoy por hoy se basa fundamentalmente en conocimiento explícito. O sea, conocimiento que está plasmado en alguna especie de documento o en alguna especie de artefacto que yo puedo palpar. Pero hay otro montón de conocimiento que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es el conocimiento tácito, y que representa un porcentaje altísimo de experiencia y de buenas prácticas. Un desafío, que en mi caso particular es una de las cosas que más me interesa, es cómo podemos hacer que una inteligencia artificial interactuando con nosotros pueda reconocer en un dominio determinado lo que es una buena práctica interpretando conocimiento tácito y que eso lo pueda almacenar. Yo creo que ese va a ser uno de los desafíos de los próximos años, digamos, y también es una oportunidad de investigación. Y para cerrar, lo divertido. En el 2034, dentro de 10 años, imagínense ustedes una persona de 45 años con enfermedades cardíacas y tiene un asistente de salud con inteligencia artificial que lo tiene debajo de la piel para controlar signos vitales y niveles de nutrientes. Y eso le permite tener advertencias tempranas de cómo
controlar su salud. Dentro de 10 años, la atención médica se ha vuelto más preventiva y nos ayuda a todos a vivir vidas más sanas y reduce enormemente el costo social de las enfermedades, bajando mucho el costo de la salud. En el 2044, la hija de nuestro amigo acaba de graduarse y trabaja como ingeniera en climatología. Utiliza inteligencia artificial para resolver parte de sus problemas, pero además no tiene que preocuparse por los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, ya que gracias a la biotecnología y a la inteligencia artificial, el defecto genético que afectó a sus antepasados ya fue identificado y corregido antes que ella naciera, digamos. Si nos vamos ahora al 2074, alguien que vive en una mega ciudad en expansión tiene prácticamente su vida totalmente controlada y vigilada, de tal forma de que a partir de eso se pueden controlar los aspectos ambientales. Toda la información es analizada por algoritmos que luego otorgan a los buenos ciudadanos créditos que pueden gastarse en alimentos o permisos de viaje. Y los malos ciudadanos se enfrentan a la posibilidad de que sus lujos y libertades básicas se restrinjan. Estamos frente a una pesadilla bastante distópica. Si nos vamos al 2094, hemos logrado resolver el problema de la escasez. Estamos avanzando fuertemente en haber resuelto los problemas y quienes, como Fabián, están llegando a la edad adulta, no van a conocer la pobreza. Toda la fabricación automatizada y la impresión 3D ha reducido el costo de producir todo lo que necesitamos. La agricultura se gestiona por inteligencia artificial y garantiza que nadie pase hambre. Y lo más grave, lo más importante, no tendrá que trabajar. Todo lo gestionan robots, lo que permite a los humanos pasar vidas entregándose a pasatiempos creativos y actividades de ocio. En el 2124, ojalá pueda verlo, estamos ya poblando el espacio. Hay robots inteligentes, son parte de la vida cotidiana, realizan trabajo físico. Caro tiene acceso a tecnología de inteligencia artificial que potencia todas sus habilidades, la hace mucho más inteligente que sus antepasados, vivirá mucho más tiempo gracias a la biotecnología que ha desarrollado con inteligencia artificial resolución a todos los problemas de enfermedades. Recién estamos comenzando a alcanzar las estrellas, pero ya sabemos que las únicas entidades, que no somos los únicos inteligentes en el universo. De hecho, parecería que las máquinas lo son tanto como nosotros. Y por último, dentro de 200 años, nos enfrentamos a un debate global con la inteligencia artificial, que es un ser humano, digamos. Es una idea, básicamente, como para cerrar la charla con algo gracioso como para pensar, digamos. Por último, volviendo otra vez a la Tierra, tenemos muchos dominios en el uso de inteligencia artificial. Gobiernos, por ejemplo, es un mundo de oportunidades. Si dejamos un poco los negocios y nos centramos un poco en lo que nos afecta a todos como sociedad. La convergencia de disciplinas es importante para este tipo de soluciones y tenemos mucho que madurar en lo que hablábamos hoy: estrategia, arquitectura, procesos, gobierno. Las aplicaciones de inteligencia artificial pueden fallar, pero si nosotros tenemos prácticas integradas, podemos prevenir o mitigar esos riesgos, digamos. Bueno, perdón me extendí. Muchas gracias por escucharme, espero que tengan preguntas, espero haber sido claro. Cualquier comentario, bienvenido. Bien, muchas gracias, Alejandro. La verdad que nuestra intención era contarles un poco desde la experiencia de Alejandro y el conocimiento, la visión que tiene él, Liveware y Epidata, que es más o menos la que está volcada en los esquemas de negocios, sumando esta novedad, que es inteligencia artificial, que ya no es tan novedad, sino hay muchos mitos que acaba de aclararnos Alejandro y visiones que nos dejan pensando en todo esto. Gracias por la pedagogía y la forma de expresarlo, Alejandro. Espero que haya sido todo muy claro para ustedes. Sin duda, debe haber alguna que otra pregunta. Si quieren, estamos abiertos, abran cámara, micrófono.
o escriban por chat, porque la verdad que nos interesa mucho conocer su feedback y que sean parte de la interacción que queremos seguir haciendo. César, ahí Marcelo tiene una pregunta para Alejandro, no sé si... ¿Qué pudiste ver o imaginas con respecto a testing en este tipo de soluciones? Es una buena pregunta. O sea, el tema de la evaluación, de testing, de aplicaciones de inteligencia artificial es todo un desafío. En el área de Machine Learning, específicamente en modelos predictivos y prescriptivos, es mucho, en cierta forma es bastante más sencillo de elaborar potenciales respuestas que debería dar en función de determinado volumen de datos. En donde es un poco más complejo es en inteligencia artificial generativa, en donde se utilizan distintas técnicas, como por ejemplo multiple choice, o sea, respuestas de multiple choice a distintas preguntas que tenga que hacer la aplicación y en función de eso ver cómo responde. De todas formas, es un área de investigación muy fuerte que están teniendo los mismos impulsores de este tipo de herramientas, digamos, ¿no? Se está trabajando mucho en ese tema. No así en el hecho de en qué medida la inteligencia artificial facilita el testing de aplicaciones tradicionales. Hoy por hoy ya hay muchas soluciones que resuelven ese problema. Yo, por ejemplo, Tricentis es una herramienta que utiliza inteligencia artificial para la generación de casos, el almacenamiento de resultados y hacer seguimiento de todo eso. Hay otras herramientas que si uno le da el modelo de datos a través de generación de datos sintéticos, te genera casos que puedes utilizar para hacer testing, por ejemplo, de caja negra, digamos. O sea, pero el testeo de las aplicaciones específicas de inteligencia artificial es hoy por hoy todavía todo un desafío, digamos. A ver, una pregunta ya, más allá del foco de la pregunta de recién. ¿Cuántos hoy actualmente en su actividad diaria están usando algo de inteligencia artificial de los que están acá? ¿Hay alguien que no? Vamos al revés. Si no hablan es porque doy por sentado que todos estamos utilizando algo o haciendo algo. Bien, es una realidad entonces y está muy bueno que la internalicemos porque va a ser parte de nuestra profesión y negocio y entiendo que por eso también están todos acá. Ahí Daniel está haciendo una pregunta que dice, mencionaste, mira, Copilot, mencionaste que con Python podemos construir modelos de aprendizaje automático. ¿Has tenido alguna oportunidad de crear algún modelo de prueba? No, en Python, en Copilot no. No en Python, con En Python. Python, en general, el grueso de los modelos hoy por hoy se construyen en Python, digamos, ¿no? Porque es el lenguaje más fácil de aprender y el que ha sido más popularizado. Un colega mío dice que el problema de la inteligencia artificial es el Python, digamos, que debería desaparecer, pero bueno, es el lenguaje que hay hoy por hoy. En general, los modelos los desarrollás con Python utilizando diferentes librerías. El problema después es el tema del endpoint, o sea, hacia con quién va a interactuar y en qué contexto va a interactuar ese modelo. Entonces, lo que sucede ahí es que vos podés tener un modelo en Python, pero dependiendo de si ese modelo va a interactuar en un contexto de streaming, por ejemplo, posiblemente te convenga convertirlo a Java. Hay herramientas que hacen eso, digamos, ¿no? Que te convierten tu modelo de Python en un modelo de lenguaje mucho más por decirlo de forma mucho más eficiente para el endpoint en donde lo vas a querer hacer operar, digamos. ¿Respondido, Daniel? Gracias, Daniel, gracias por... Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna idea que quieran comentarnos? Bueno, muchas gracias por el comentario, les agradezco. Bien. Bueno, haciendo un poco honor a los tiempos que
que le tratamos de dedicar a este tipo de actividades. Les agradecemos a todos por haber participado, por sus inquietudes. Seguro van a estar recibiendo algún mail de agradecimiento con un link a la grabación para poder repasar estos contenidos, esta experiencia a través de Alejandro. Y estamos en contacto y no dudamos en tener las puertas abiertas para cualquier acercamiento o consulta. Muchas gracias, Alejandro, por tu capacidad y didáctica en explicar algo tan complejo, y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco mucho. Y bueno, muy linda oportunidad de Pidata esta empezar a integrarme en estas actividades. Buenos días, que tengan un gran día.